Buenos días, en este video vamos a resolver el ejercicio número 3 correspondiente a la cuarta práctica. El enunciado es el siguiente. Consideremos en el conjunto de las tres duplas ordenadas de escalares en el cuerpo F las operaciones definidas según. Fíjense en que define dos operaciones, un producto por escalar y una suma que es la suma usual. Entonces lo que nos pide el ejercicio es probar que este conjunto con la suma usual que se definió y el producto por escalar que definió es un espacio vectorial. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es ver si es un espacio vectorial. Bueno, entonces lo que queremos ver es si este conjunto que estamos considerando, el conjunto de las tres duplas ordenadas de los escalares en el cuerpo F, con la suma que considera y el producto por escalar, quiero ver si es un espacio vectorial sobre el cuerpo F, o dicho de otra manera, si es un F espacio vectorial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ver si se verifican los 10 axiomas de espacio vectorial. Si esos 10 axiomas se cumplen, entonces este conjunto B dotado por estas dos operaciones es un espacio vectorial. Ahora bien, si llega a haber alguno de los axiomas que no se cumple, entonces inmediatamente no es espacio vectorial. Bueno, antes de comenzar a ver los axiomas, vamos a tener presente esto de acá. Nosotros tenemos dos operaciones, la suma y el producto por escalar. Bien, miremos primero la suma. ¿Cómo está definida esta suma en el conjunto B? Bueno, considera dos tres duplas y esta suma que se define entre ellas dos le da por resultado otra tres dupla en donde su primer coordenada es suma de las correspondientes primeras coordenadas de las dos tres duplas. En la segunda coordenada suma la coordenada x2 más y2 y la tercera coordenada x3 más y3. Ahora bien, notemos que esta suma de acá, es decir, este símbolo más, es otra suma que la que estoy considerando acá. ¿Por qué? Porque esta suma, por eso la marqué en otro color, en color rosa, es la que estoy definiendo entre dos elementos del conjunto B. En cambio, esta suma que tenemos acá, que suma las coordenadas, es la suma que ya tengo definida en mi cuerpo F. ¿Sí? Entonces, por eso quería diferenciar esto. Y por eso mismo lo marqué en dos colores. Una me está indicando la suma entre dos elementos del conjunto B y esta me está indicando la suma entre dos escalares de mi cuerpo F, es decir, la suma que tenemos definida en el cuerpo F. Bueno, algo parecido pasa cuando defino producto por escalar. Por eso marqué con verde, no sé si se nota bien el color, pero acá, este verde es el producto que tengo definido en B. ¿Sí? Tomo un escalar y tomo un elemento de B. ¿Sí? ¿Y cómo defino este producto escalar en B? Y bueno, me armo otro elemento en donde ese escalar va a multiplicar a la primer coordenada, ¿sí? Y ese resultado va a ser mi primer coordenada del elemento resolución, ¿sí? La segunda coordenada coincide con la segunda coordenada, ¿sí? Y la tercera
coincide con la tercera, es decir, que el alfa solo multiplica la primera coordenada. Bien, entonces nuevamente observo lo mismo, este producto que tengo acá dentro es el producto que tengo definido en mi cuerpo, F, es decir, es un producto entre dos escalares, diferente a este producto que tengo acá, que es el que estoy definiendo sobre el conjunto B, que es el producto entre un escalar y un elemento de B. Bien, entonces observado eso, vamos a comenzar a verificar si se cumplen los axiomas de espacio vectorial. Para eso vamos a considerar V y W, elementos en F3, y alfa, beta, dos escalares en mi cuerpo F, donde a los elementos de mi conjunto F3, justamente como son tres uplas ordenadas, ¿sí? Vamos a denotarlo como U va a ser esa tres uplas cuyas coordenadas las vamos a llamar con X, X1, X2, X3. B va a ser la tres upla ordenada, cuyas coordenadas las vamos a llamar I1, I2 y 3 respectivamente. Y W, W1, W2, W3. Entonces lo primero que vamos a chequear es el primer axioma, que es ver la clausura de la suma de vectores. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a tomar dos elementos, V en mi conjunto, y tengo que sumarlos y ver que esa suma me devuelve un elemento, es decir, otro elemento de ese conjunto F3. ¿Sí? Entonces, vamos a probar esto. Entonces, tomamos U más B. Bueno, lo primero que hacemos, reemplazar quién es U y quién es B, las tres uplas correspondientes. Observemos que estoy marcando esta suma con rosa, ¿sí? Siempre que marque con rosa, nos vamos a estar haciendo referencia a esta suma que el ejercicio nos definió sobre el conjunto. Lo mismo después con el producto. Bien, entonces aplicamos la definición de la suma y recordemos que la suma la habían definido como la suma usual, es decir, sumamos coordenada a coordenada. Ahora bien, notemos que esta suma, que no está en rosa, es la suma en mi cuerpo, ¿sí? Y nosotros sabemos, justamente porque como F es un cuerpo, verifica la propiedad de la clausura respecto a la suma. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo dos escalares X, Y, cuando lo sumo, eso me sigue dando un escalar en el cuerpo. Entonces, como cada una de estas entradas resulta que es un escalar de mi cuerpo F, esto termina siendo una tresupla ordenada de escalares en el cuerpo F y por lo tanto pertenece a F al cubo. Bien, entonces este axioma se verifica. Pasamos al segundo axioma de espacios vectoriales, que es el axioma llamado como la asociatividad de la suma. ¿Sí? Queremos ver que esta suma que nos definen es asociativa. Bien, entonces vamos a comenzar por esta expresión, U más B, y al resultado le sumo W. Vamos a comenzar a trabajar y ¿qué deberíamos llegar? A que esto es lo mismo que hacer U más el resultado que obtengo de hacer B más W, ¿sí? Es decir, asociar distinto. Bueno, de acá, de esta expresión de la izquierda a la expresión a la derecha, lo único que hice fue reemplazar cada elemento por la correspondiente tresupla, ¿sí? Fíjense, trato de todavía aún no decirle vector, porque todavía no probé que es un espacio vectorial, ¿sí?
Recuerden que cuando uno ya prueba que un conjunto con las operaciones que uno define de suma y producto por escalar, si uno prueba que es espacio vectorial, entonces uno ahí tiene la garantía, ¿sí?, de llamar a sus elementos vectores, ¿sí? Bien, entonces reemplazamos cada elemento V y W por la correspondiente tresupla. Ahora vamos a aplicar la definición de la suma, ¿sí?, la que tengo definida en mi conjunto, que recordemos que era la suma usual. Entonces acá sumamos coordenada en las correspondientes coordenadas, ¿sí? Entonces nos queda ahora esta tresupla más esta otra tresupla. Nuevamente aplicamos la definición de suma sobre este conjunto B y sumamos la primera coordenada de esta más la primera, y entonces nos queda x1 más y1, entre paréntesis, más la primera coordenada w1. Después lo mismo con la segunda y obtenemos x2 más y2 más la segunda coordenada, que es w2. Y lo mismo con la tercera, x3 más y3 más w3. Ahora bien, si miramos las entradas, cada una de estas entradas, ¿sí?, son escalares en mi cuerpo F. Y en el cuerpo F sabemos que se verifica la propiedad asociativa respecto a la suma. Entonces, aplicando la propiedad asociativa que se verifica en F por ser un cuerpo, podemos asociar distinto acá. Y entonces asociamos I1 más W1, I2 más W2, I3 más W3. Ahora aplicamos nuevamente la definición de la suma que tengo en mi conjunto B. ¿Y esto que es igual? A ser la tresupla x1, x2, x3 más la tresupla cuyas coordenadas son i1 más w1, i2 más w2, i3 más w3. Ahora bien, este x1, x2, x3 es el vector U, más, y copiamos lo mismo en la segunda tresupla. Bueno, ahora observemos esta segunda expresión. Nuevamente aplicamos, ¿sí?, la definición de suma que tengo en mi conjunto B. ¿Y esto quién termina siendo? Es el vector V más el vector W. Y entonces probamos así que se cumple la propiedad asociativa respecto a la suma. Ahora vamos al axioma número 3, que es la existencia del elemento neutro para la suma. Observemos que existe la tresupla formada por el 0, 0, 0, tal que para toda otra tresupla se verifica que cuando hacemos U más este elemento, que lo denoté con el 0, ¿a qué es igual? Bueno, reemplazamos U por cómo llamamos a la tresupla, x1, x2, x3, más el 0, 0, 0, usando la definición de suma que tengo definida en este conjunto B, es la suma usual. Entonces esto va a ser igual a la suma de las correspondientes coordenadas, ¿sí? Notar que acá esta suma pasa a ser la suma en el cuerpo F, suma entre escalares. Ahora bien, justamente como el 0 es neutro para la suma en mi cuerpo F, entonces esto es igual a x1, x2, x3, que es el vector U. Nuevamente uso el hecho de que el 0 es el neutro en mi cuerpo F para la suma, y entonces este U de coordenadas x1, x2, x3 lo puedo escribir como
0 más x1 como primera coordenada, segunda coordenada 0 más x2 y tercera coordenada 0 más x3. Y en donde ahora nuevamente aplicamos la definición de suma que tengo definida en este conjunto F3, y esto es igual a ser este elemento que yo llamé con 0, ¿sí? De coordenada 0, 0, 0, más la 3 dupla U. Entonces, como probamos que este 0, que denotamos con 0, verifica que U más 0 es igual a U, que es igual a 0 más U, entonces estamos demostrando la existencia del elemento neutro, que es justamente el 0, 0, 0. Bien, pasamos al cuarto axioma, que es la existencia de opuesto para la suma. Es decir, dado una trejupla, queremos ver que existe otra, ¿sí?, tal que cuando la sumemos nos dé el neutro de la suma. ¿Sí? Recordemos que el neutro de la suma era el 0, 0, 0. Entonces, bueno, fíjense en que también se verifica, ya que dado la trejupla x1, x2, x3, existe la trejupla que denoté U', cuyas coordenadas las considero como la opuesta de cada coordenada, ¿sí? Menos x1, menos x2, menos x3, tal que cuando sumemos el U más U' y apliquemos la definición de suma, que bueno, en este caso es la suma usual, que tenemos definida sobre f al cubo, esto nos va a quedar la primera coordenada más, o sea, la primera coordenada de la primera trejupla más la primera coordenada de la segunda trejupla, entonces nos queda x1 menos x1, como segunda coordenada obtenemos x2 menos x2, y como tercera coordenada obtenemos x3 menos x3. Ahora bien, cada una de estas coordenadas ya son escalares en el cuerpo F, y justamente por la existencia del opuesto en el cuerpo, esto es 0, 0, 0. Por lo tanto, probamos que U más U' nos da el neutro de la suma. Ahora bien, pero notemos que este 0, 0, 0 tranquilamente lo podemos escribir como menos x1 más x1, menos x2 más x2, menos x3 más x3. ¿Por qué hago esto? Y justamente porque luego, aplicando la definición de la suma que tenemos definida sobre el conjunto B, esto es igual a menos x1 menos x2 menos x3 más la trejupla x1, x2, x3, que esto es la trejupla U' más la trejupla U, verificando así la existencia del opuesto, ya que vimos que dado una trejupla U, existe otra trejupla que llamamos U', la cual verifica que cuando hacemos U más U', eso es igual a ser U' más U, y eso es igual al neutro de la suma. Muy bien, continuamos con el axioma 5, que es la conmutatividad de la suma. Tenemos que ver que se cumple que si hacemos U más B, eso es igual a ser B más U. Bueno, pero U más B, U, recordemos que era la trejupla x1, x2, x3, y B era la trejupla que llamamos con I1, I2, I3. ¿Sí? Marco con rosa esta suma, ¿sí? Porque es la suma que tenemos definida en el conjunto B. Bien, entonces por definición de esa suma,
es igual ¿a qué? A la tresupla que obtengo sumando las correspondientes coordenadas. Ahora bien, en este paso de acá, cuando miramos cada coordenada, este símbolo más me está indicando la suma en el cuerpo F, por eso lo pinté de otro color. Y nosotros sabemos que como justamente F es un cuerpo, la propiedad conmutativa se verifica para la suma. Entonces esto es igual a ser y1 más x1 en la primera coordenada, en la segunda coordenada y2 más x2 y en la tercera coordenada y3 más x3. Nuevamente aplicamos la definición de la suma en el conjunto B y esto es igual a la tresupla y1, y2, y3 más la tresupla x1, x2, x3. Es decir, que es igual a B más U. Por lo tanto, como probamos que U más B es igual a B más U, el axioma de la conmutatividad se verifica para la suma. Bien, acá terminamos de probar lo que serían los axiomas correspondientes a la operación de la suma. Ahora seguimos con los axiomas correspondientes al producto por escalar. Entonces lo primero que vamos a probar es la clausura del producto por escalar. Tenemos el escalar alfa y tenemos la tresupla U, donde el U lo denotamos x1, x2, x3. Y queremos ver que el resultado es un elemento de mi conjunto B, donde mi conjunto B era el F3. Bien, notemos esto de acá, este producto y este de acá es el que tengo definido, ¿sí? Por eso está en color verde, en el que tengo definido sobre mi conjunto. Y recordemos cuál era la definición. Bueno, me daba como resultado una tresupla en donde la segunda y la tercera coordenada la dejo igual que el elemento que había tomado de mi conjunto, es decir, x2 y x3. Y lo que me cambia es la primera coordenada, que lo que hace es a la coordenada x1 la multiplico por el escalar alfa. Notemos acá que este producto en la primera coordenada es el producto entre dos escalares, es decir, es el producto que tengo definido en el cuerpo F. Y justamente como F es un cuerpo, se verifica la clausura respecto al producto. Por lo tanto, alfa x1 es un elemento de F, y entonces esto resulta ser una tresupla ordenada de escalares en el cuerpo F, y por lo tanto pertenece a F3. Es decir, que este axioma se cumple. Pasamos ahora a ver si se verifica el axioma correspondiente a la asociatividad del producto por escalar. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que si tomamos dos escalares, alfa y beta, y U una tresupla, y hago el producto alfa por beta, que ojo que este producto es el producto del cuerpo, y a este escalar que obtengo lo multiplico, es decir, considero el producto con un elemento de B, ¿sí? Entonces acá ya pasa a ser el producto que tengo definido en mi conjunto B. Bien, este resultado tiene que ser igual a lo que obtenemos si hacemos primero beta por U, ¿sí? En donde acá ya es el producto que tengo definido en mi conjunto B, ¿sí? Porque tengo una tresupla con un escalar. Y a esa tresupla que obtengo, considero su producto con el escalar alfa, ¿sí? Por eso estos dos productos están pintados de color verde, lo mismo que este de acá. Porque estamos haciendo referencia al producto por escalar que tenemos definido en el conjunto. Mientras que este primer producto de alfa beta, como alfa y beta son dos escalares, hace referencia al producto que tengo definido en mi cuerpo F. ¿Sí? Bien.
Entonces vamos a ver, bueno, como ya pueden ir viendo, se va a verificar este axioma, ¿sí? Pero vamos a ir viendo paso por paso. Bueno, reemplazamos U por la 3 upla, ¿sí? Que la llamamos x1, x2, x3. Aplicamos la definición que tenemos sobre este conjunto B de producto por escalar, que lo que hace es el escalar alfa beta me multiplica a x1, y eso es lo que obtengo en la primera coordenada. x2 y x3 son la segunda y tercera coordenada respectivamente. Ahora bien, notemos que alfa por beta por x1 ya son 3 escalares en mi cuerpo, es decir, que este producto es el producto usual que tenemos definido en el cuerpo F. Y justamente por ser un cuerpo, la propiedad asociativa vale, entonces asociamos de manera diferente ahí. Luego volvemos a aplicar la definición del producto que tenemos en nuestro conjunto B. Entonces, ¿esto qué va a ser? El escalar alfa por la trejupla beta x1, x2, x3. ¿Sí? Notemos que estos dos productos los estoy pintando de distinto color. ¿Por qué? Este es el producto en el cuerpo, este es el producto en el espacio. Bueno, y ahora miramos esta expresión de acá y nuevamente aplicamos la definición que tengo definida sobre B. Y esto es igual a ser beta por la trejupla x1, x2, x3. Es decir, que es igual a alfa por la trejupla que obtenemos de hacer beta por 1. Por lo tanto, este axioma también se verifica. Pasamos al axioma 8, que es la distributiva del producto por escalar con respecto a la suma de escalares. ¿Sí? Es decir, vamos a considerar dos escalares alfa y beta y vamos a hacer alfa más beta por la trejupla U. Y tenemos que ver si se verifica que es igual a alfa U, alfa por U más beta por U. ¿Sí? Es lo que uno conoce como la distributiva. Bien. Bueno, entonces comencemos. Alfa más beta por U. Primera observación, este más no está pintado en rosa porque no es la suma que tengo definida en mi conjunto B. ¿Sí? Cuando digo B, recordemos que es F al cubo. Sino que es la suma entre dos escalares, es decir, que esta es la suma en el cuerpo F, que es un escalar. Entonces tengo un escalar por una trejupla U, en donde reemplazamos la trejupla U, la llamamos como x1, x2, x3. Bien. Ahora sí aplicamos la definición que tenemos del producto sobre el conjunto B. Entonces, ¿eso qué me da? Una nueva trejupla en donde la primer coordenada es la que obtengo haciendo la escalar alfa más beta por x1. Y la segunda coordenada es x2 y la tercera x3. Ahora bien, miremos la primera coordenada, ¿sí? Esta suma que está involucrado y el producto son todas operaciones en mi cuerpo F. Justamente como es un cuerpo, vale la propiedad distributiva. Entonces aplicamos la propiedad distributiva del cuerpo F. ¿Y esto qué es igual? Alfa x1 más beta x1 como primer coordenada, x2, x3. Bien. Y acá no puedo seguir, no puedo hacer más nada. Entonces, voy a desarrollar la expresión a la cual me gustaría haber llegado si se verifica esta propiedad, este axioma, que es justamente alfa por U más beta por U. Notemos que acá alfa por U y beta por U es justamente el producto de un escalar por una trejupla. Es decir, es ese producto por escalar que tengo definido en el conjunto B. Entonces esta suma es suma de dos trejuplas entre dos trejuplas. Es decir, que es esa suma que tengo pintada de rosa, definida sobre el conjunto B. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá lo primero que hacemos es reemplazar U
por la tresupla que llamamos x1, x2, x3. Vamos a aplicar la definición del producto y ahí obtenemos estas dos tresuplas en donde fíjense en que lo único que cambió, bueno, es aplicar la definición del producto, que es la primera coordenada es el alfa por x1 para este lado y por otro lado tengo este beta por x1. Y la segunda y tercera coordenada en ambas tresuplas se mantienen iguales. Ahora bien, aplicamos la definición de suma y obtenemos la tresupla cuyas coordenadas se obtienen sumando las correspondientes coordenadas. Entonces tenemos que la primera coordenada es alfa x1 más beta x1. La segunda coordenada es x2 más x2. La tercera coordenada es x3 más x3. Bueno, pero si miramos esta expresión que tenemos acá y esta expresión que obtuvimos acá, vemos que son distintas. ¿Sí? Es decir, que no se verifica que alfa más beta todo por u sea igual a alfa por u más beta por u. Estas dos expresiones son distintas. Por lo tanto, como ya no se verifica un axioma, tenemos que este conjunto B, con la suma definida y el producto por escalar, no es un espacio vectorial. ¿Sí? Ahora bien, notemos que esto que nos damos cuenta en términos generales, cuando una propiedad, ¿sí? En este caso este axioma, no se verifica, ¿sí? Justamente tiene que ser algo que se verifique para todo escalar que tome y para todo vector. ¿Cómo probamos que una afirmación de esta manera no se cumple? Y bueno, dando un ejemplo. ¿Sí? No se cumple porque, por ejemplo, existe este vector u, el 1, 2, 3, y existen estos dos escalares, alfa 2 y beta 3, en donde si hacemos por un lado el escalar alfa más beta por u, ¿sí? Reemplazamos cada cosa por su correspondiente valor, vemos que obtenemos la tresupla 5, 2, 3. Mientras que si por otro lado hacemos alfa por u más beta por u, ¿sí? Les dejo a ustedes para que chequen la cuenta, obtenemos la tresupla 5, 4, 6. ¿Sí? Es decir, que existe un vector y existe dos escalares para los cuales el axioma 8 no se cumple. Entonces, ya está. El axioma 8 no se cumple y este conjunto B, con esa suma que teníamos al principio definida sobre él y ese producto por escalar, no es un espacio vectorial. ¿Sí? Acá terminaría el ejercicio en cuanto a decir si es o no un espacio vectorial. Si no hace falta chequear los demás axiomas. De hecho, si alguno se hubiese dado cuenta y notaban de que este axioma fallaba y me probaban que este axioma falla, ya está. Me dicen no es espacio vectorial porque el axioma 8 no se cumple y se termina el ejercicio. Pero bueno, como justamente estamos empezando con este tema, para practicar vamos a terminar de verificar si hay algún otro axioma que no se cumple, para que tengan un ejemplo de cómo chequear todos los axiomas en caso de que tengan un ejercicio en el que resulte ser espacio vectorial. Entonces veamos si hay algún otro axioma que no se cumple. Vamos al axioma 9, que es la distributiva del producto por escalar con respecto a la suma de vectores. Para eso tomamos un escalar y ahora sumamos dos vectores. ¿Sí? Bien. Reemplazamos u por x1, x2, x3, b por y1, y2, y 3.
Justamente como acá tenemos un paréntesis, primero tenemos que hacer la suma de U más B, aplicamos la definición de suma. Esto nos da la tresupla obtenida por x1 y 1 como primer coordenada, segunda coordenada x2 y 2 y tercer coordenada x3 y 3. Ahora nos quedó el alfa por esta tresupla, aplicamos la definición del producto que tengo definido sobre mi conjunto B. Y esto es la tresupla en donde como primer coordenada es alfa por x1 y 1, segunda coordenada x2 y 2 y tercer coordenada x3 y 3. Ahora bien, miremos la primer coordenada. Como esto ya estamos trabajando en mi cuerpo F, aplicamos la distributiva que se verifica en el cuerpo F y eso es alfa x1 más alfa y 1. Volvemos a aplicar la definición de suma que tengo sobre mi conjunto B y esto es igual a ser la tresupla alfa x1, x2, x3 más alfa y 1 y 2 y 3. Ahora aplicamos la definición del producto por escalar que tenemos sobre el conjunto B. Y esto es alfa por la tresupla x1, x2, x3, más alfa por la tresupla y1, y2, y 3. Esto es alfa por u más alfa por b. Por lo que este axioma también se cumple. Y terminamos chequeando el último axioma, el de la unitariedad del producto por escalar. Tomamos el escalar 1 perteneciente al cuerpo y hacemos 1 por la tresupla u. Esto es 1 por x1, x2, x3. Que esto es igual a ser, aplicando la definición de producto por escalar, 1 por x1, x2, x3. Ahora bien, este 1 por x1, tanto el 1 como el x1 son escalares en mi cuerpo F y ese por es la multiplicación en mi cuerpo. Y sabemos que 1, como es el elemento unidad del cuerpo, ¿sí? 1 por cualquier escalar nos da el mismo escalar. Entonces esto es x1, x2, x3, que es el elemento u. Por lo tanto, como 1 por la tresupla u es igual a la tresupla u, resulta que el axioma 10 sí se verifica. Pero bueno, con esto concluimos el ejercicio y la conclusión final es entonces que dado que el axioma 8 no se cumple, ese conjunto B, con esas operaciones definidas de suma y producto por escalar, no es un espacio vectorial sobre el cuerpo F.